Hola, profe. Profe, mire, esta era la función que usted me daba. Entonces x de t igual a t por 2 elevado a la menos t más 4 para t menor que de 2. Entonces, ahí que hice, lo que hice fue pasarlo a... ¿A qué? Lo pasé a término discreto, ¿sí? Entonces queda x de n igual a nts, porque nts, n entonces es el número de la muestra y tds es el tiempo de muestreo. Entonces ahí lo que hago es reemplazarlo, donde está la t lo cambio por nts, ahí pues no tendría como mucho que más que explicar. Entonces acá, ¿por qué escogí el tds igual a 1? Porque era el más fácil, entonces pues me despejaba todo esto, queda de esta manera. Entonces que queda n por 2 elevado a la menos n más 4, y todo eso se multiplica por el escalón de n más 2, que es como un corrimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice fue multiplicar el escalón en ambas, en tanto en n2 y como en más 4. Entonces ahí queda dividida, y entonces por propiedades de linealidad lo que hice fue, entonces voy a sacar primero la transformada z de x de 1 de z y después de x de 2 de z. Listo, profe. Entonces ahora lo saqué por propiedades. Acá está la del escalón, entonces que es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Después de esto acá le meto lo del desplazamiento, entonces es un más 2, entonces es un z elevado a la 2. Después de eso, entonces lo que hago es que uso lo de la propiedad, y entonces todo lo que tenga z, lo que tenga 2 elevado, todo lo que tenga z lo reemplazo por z sobre 2, perdón, profe. Entonces todo lo que tenga z lo reemplazo por z sobre 2 por lo de la propiedad. Entonces acá lo que hice fue separar, como era 2 a la menos n, lo que hice fue multiplicar 2 elevado a la menos 1 por 2 elevado a la n. Entonces multiplico el 2 elevado a la menos 1 y reemplazo el 2 acá. Entonces todo lo que tenía z ahí atrás lo reemplazo por z sobre 2. Después de eso sigue ya lo que empiezo es a resolver, y me falta el n. Entonces el n, ¿cómo lo calculo? El n lo que hace es que queda menos z por la derivada parcial respecto a z de todo eso. Entonces saco la derivada de esto. Listo, profe. Entonces lo que hice es que, como esto, ahí apliqué la derivada. Entonces, como lo hice la derivada, lo hice por regla de la cadena. Entonces iba... antes de eso, lo que hice fue, para que no me quedara un denominador, lo que hice fue subirlo con el exponente negativo para que lo pudiera operar más fácil. Entonces ahí solamente derivaba, y entonces acá sumaba el primer término con el segundo, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y como tenían pues lo de la regla de la cadena, eso fue lo que hice. Entonces ahí saqué lo de primero este pedazo. Entonces ahí esto fue lo que obtuve, y después en este pedazo lo que obtuve, pues acá era un más, pero como es un menos z, entonces pues esto queda negativo. Bueno, profe, entonces el resultado que me dio de la derivación fue este. Como lo saqué, lo que hice fue subir la división, la pasé arriba, entonces me quedó multiplicando, y lo que hice fue sacar entonces el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado,
y como dentro habían muchos exponentes, entonces me tocó por regla de la cadena, entonces iba derivando lo que estaba afuera y después lo que estaba adentro. Entonces en eso obtuve este resultado. Acá ya el primero derivado pues por el segundo sin derivar, y acá en este pedazo pues como era negativo entonces quedó menos, pero pues acá sería como más por menos menos, y lo mismo, entonces opero y ese resultado lo que hago es cancelar, digamos acá cancelo el 2, acá cancelo estos dos porque tienen el exponente contrario, y me da este resultado, entonces menos z a la 3 por 1 menos z sobre 2 elevado a la menos 1 menos z al cuadrado sobre 2, 1. Listo, ya profe, entonces ahora ya que tenemos el resultado para x de 1, lo sacamos para x de 2 y al final pues lo que vamos a hacer es sumarlo. Entonces para x de 2 lo mismo, lo uso por propiedades, entonces acá tengo la primera, la del escalón, lo mismo, entonces 1 sobre 1 menos z menos elevado a la menos 1, acá como tiene lo del corrimiento, lo que hago es ponérselo acá, que es z al cuadrado, entonces lo mismo, el mismo corrimiento que en el anterior, y acá también tenía multiplicado por el 4 que es una constante, entonces lo que hago es sacar la constante y ya en este momento lo que hago es multiplicar, entonces queda multiplicado por 4 y este sería el resultado de x2 de z, 4 z al cuadrado sobre 1 menos z a la menos 1. Listo, profe, entonces ya como lo decía antes, entonces voy a sumar pues por las propiedades de linealidad lo que me dio en x1z más x2z y este fue el resultado, entonces este sería como tal ya el resultado final, entonces menos 3 z al cubo por 1 menos z sobre 2 elevado a la menos 1 y menos z al cuadrado sobre 2 más 4z al cuadrado sobre 1 menos z a la menos 1. Listo, entonces z a la menos 1 y pues ese sería el de la transformada z. Listo, entonces ya para la parte B, que era el de hallar el filtro por convolución, porque entonces ¿qué pasa? Cuando tenemos un filtro FIR siempre es por convolución, entonces es un filtro finito y lo que vamos a hacer es hacerle convolución con esta señal, entonces dice que los 4 primeros términos, entonces ¿qué hice acá? Acá tenemos nuestra señal discreta y lo que hice fue poner el n en 4 porque pues son los 4 primeros, entonces ahí despejo el tiempo de muestreo y me da que es de medio segundo, entonces acá lo que hago es x de n y ahí lo que hago es reemplazar el t de s y pues este es el resultado que me da. Después que hago simplemente reemplazo el n, entonces acá cuando n vale 0 entonces el resultado también es 0. Después cuando n vale 1 el resultado es 0.35, cuando n vale 2 0.5 y cuando n vale 3 0.53. Y lo que hago es crear la matriz no sino el vector, entonces acá este es el 0, este es el n igual a 0 y entonces ya acá vendría el n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y si quiero pues puedo seguir poniendo los datos, pero acá ya están los 4 primeros datos. Listo. Listo, profe, ya después de que tenemos el x de n, entonces lo que hice fue organizarlo acá en la tablita, es el x de n y el h de n, que es el filtro que usted nos dio, y acá están los del h de n, los del filtro. Entonces, ¿cómo se hace la convolución? Cojo el primer número y lo empiezo a recorrer por todos los datos de este filtro, entonces pues acá lo multiplico, pero pues 0 por cualquier número da 0, entonces esas 4 primeras filas
quedaron, estas 4 primeras hileras quedaron en 0. Después acá 0.35, entonces ahí sí, 0.35 por 1, entonces da 0.35. Aquí 0.35 por 0 es 0. 0.35 por menos 1, acá menos 0.35, y acá 0.35 pues por 2 me da 0.7. Lo mismo lo hago con el 0.5, entonces acá 0.5, 0, menos 0.5, 1, y acá me dio 0.53, entonces lo mismo, por 1, 0, acá menos 0.53 y 1.06. Y entonces listo, acá entonces empiezo a anotar en mi matriz ya en mi vector de salida los datos. Entonces, ¿cómo hago? Acá entonces así, ahí hay unas líneas que yo puse, y lo que voy a hacer es que voy a sumar los datos en diagonal. Entonces sumo, el primero es 0, después acá el segundo 0 más 0.35, 0.35, acá abajo 0 más 0 más 0.5, 0.5. Acá entonces tengo 0.53 menos 0.35, y eso me da 0.18. Acá lo mismo, tengo una resta, entonces menos 0.5 más 0.7, 0.2. Acá lo mismo, otra resta, menos 0.53 más 1, eso me da 0.47. Y acá el último es 1.06, se queda igual. ¿Cómo hago para encontrar el 0? El 0 de mi función, bueno, de mi señal x de n era este. Entonces acá se encontraba mi n igual a 0. Y en mi h de n, como no me aparecía ninguno, entonces yo supongo que el primer dato es mi dato 0. Entonces aquí puse las dos flechitas, entonces donde se intersectan las dos flechitas, ese va a ser mi dato 0. Acá, como podemos ver, entonces se intersectan en este 0, no hay nada más que sumar, entonces por eso quedó este como mi 0, como mi n igual a 0. Muchas gracias.